El editorial de hoy es acerca del debate presidencial del domingo 13 de agosto. Un candidato se presenta a debatir usualmente contra sus contendores políticos para ejercer la democracia, para transparentar sus ideas y obviamente para asegurar que hay una libertad de expresión en el país. Y también conocemos por el otro lado las habilidades que desarrollan nuestros candidatos, como por ejemplo puede ser saber hablar en público, transmitir ideas, escuchar a los demás, compartir en posturas, rebatirlas y estar preparados para defender, por ejemplo, un cambio de opinión, pero con fundamento. Dentro del eje de sostenibilidad se concentró en gestión de riesgos, pasar del extractivismo y dependencia en hidrocarburos y los objetivos de desarrollo sostenible. Estas tres cosas. Y lamentablemente no se hizo énfasis en la minería ilegal, que está ligada con temas de empleo, de seguridad, por lo tanto, económicos, y ligados con el tema de pobreza, que es un tema social importante. Cuando se habla como de sostenibilidad como eje, se habla de una manera transversal y sí lo vimos, aunque los candidatos no lo vieron de esa manera, cuando por ejemplo se habló de desnutrición crónica infantil y se dijo que se requería continuar con el programa y hablar de saneamiento ambiental. Y es verdad, porque una de las causas de desnutrición efectivamente es la mala calidad de agua que nuestros niños, cuando siguen desnutridos, entonces tienen mayor facilidad de encontrar enfermedades o de contraer enfermedades por esa falta de nutrientes. Por el lado de los ingresos petroleros, otro candidato en el eje social y económico hizo mención a esto y dijo que eran necesarios para la educación. Ahora, dentro de la gestión de riesgos, que es algo importante, sobre todo porque tenemos que, digamos, enfrentar un fenómeno del niño, es una protección y garantía que encontramos en la Constitución, la gestión del riesgo per se. De hecho, habla de tener un sistema de gestión de riesgo. ¿Y para qué? Es para poder tener medidas más adecuadas, para reducir al mínimo los posibles riesgos identificados y mitigar sus efectos, al tiempo que se puede obtener y se evalúan datos necesarios para lograr, por ejemplo, embatir futuros fenómenos o futuros riesgos de una mejor manera. Ahora, los riesgos en el Ecuador, donde se encuentran, usualmente por su geografía, están en las zonas más vulnerables como la zona marino-costera, los bajos agrícolas de la costa y los flancos de las cordilleras, independientemente que pueden pasar también en otros lugares. En estos, los dos candidatos, Luisa González y Javier Herbas, pudieron dar una visión de lo que creen deben hacer en el sector agrícola. Y se olvidaron de estos otros sectores. Posiblemente fue por tiempo o por falta de conocimiento. Pero en la parte de pasar al extractivismo, tenemos que los dos candidatos que les tocó la pregunta fueron Daniel Noboa y Otto Sonnenholder. Y tuvieron posiciones completamente diferentes. Noboa a favor de mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra y así concentrará su gestión en eliminar subsidios y aprovechar esta infraestructura petrolera en otros campos. Ambos, sin embargo, coinciden que las comunidades que viven y están directamente afectadas por actividades petroleras deben de participar directamente en los beneficios económicos. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de su comunidad. Ahora bien, los subsidios, cuando tú mencionas subsidios, hay que tener cuidado porque dentro de la proforma del presupuesto general del Estado del 2023 alcanzaron 4.800 millones de dólares y representan el 23.69 de la proforma presupuestaria en su época cuando fue presentada. Pero imagínense que el 23% sea de subsidio. Entonces, cuando tú hablas, tienes que decir a qué subsidios te refieres que quieres eliminar, porque acabamos de pasar este tema de las comunidades indígenas que se levantaron cuando se quiso eliminar los subsidios a los combustibles. Pero existen otros subsidios y desde el año 70, un poco para informarlos, en Ecuador se subsidia los principales productos derivados del petróleo, como gasolina, como el diésel y como el gas licuado de petróleo. Y dentro de los subsidios hay subsidios, por ejemplo, al IES, al ISFA, a la ISPOL, los subsidios de los bonos de desarrollo, los subsidios obviamente a los hidrocarburos y los subsidios a las viviendas. Entonces, por eso es que es importante saber, a ver, conoces lo que significa eliminar subsidios, pero bueno, seguramente el formato no le daba tiempo para hablar. Ahora Otto tuvo su oposición de seguir extrayendo el petróleo del Yasuní y también ofreció mayor rigurosidad en todos los proyectos de sectores estratégicos con remediaciones de pasivos ambientales, minimización de esos impactos ambientales y progresivamente ir a una transición limpia a través de bonos verdes, bonos de carbono e hizo énfasis en una justicia ambiental que quiero tratarla en otro editorial.
Ahora, el candidato Topic, sin embargo, aprovechó a decir que tendrá mano dura con la minería ilegal cuando le preguntaron de los objetivos de desarrollo sostenible y que a través de plataformas digitales va a implementar controles a las actividades extractivistas, así como exigir que tengan certificación ISO 14000. Y ahí sí me llamó la atención porque dije, a ver, ¿sabrá lo que es una ISO 14000? Es mejor tener una licencia ambiental que una ISO 14000. Seguramente el candidato no lo conocía y es mejor tener mejores controles sobre los planes de manejo ambiental de esos permisos ambientales. Ahora, en resumen, en un formato que no permitía un verdadero debate de ideas, se pudo ver pequeños extractos de lo que piensan hacer y que de hecho, salvo en el caso de Otto Sonnenholzer, no estaban consideradas en sus planes de gobierno. Y sinceramente, nos faltó conocer la propuesta del candidato asesinado Fernando Villavicencio. Y es una pena que ese ejercicio de la democracia, como yo decía al inicio, no fue dado a Cristian Zurita. Sin embargo, creo que todavía tenemos tiempo para escuchar lo que es el eje de sostenibilidad por parte de ellos.